Hola a todos, estamos acá en la PET 2022 en Chaco con el apóstol Juan Balestrieri. Juan, un gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias. La verdad, Feliz poder estar con ustedes. para nosotros es un gusto y hace tiempo que queríamos poder encontrarnos con vos y poder grabar algo, poder tener una charla. Así que te pudimos poner o secuestrar acá en la PET y tenerte un rato. La verdad, muy agradecidos. Sé que yo te escucho hace mucho tiempo, mi familia te escucha hace mucho tiempo. Y mismo yo lo he hablado ayer a la noche cuando terminó la primera noche de la PET. Yo me siento identificado con este evangelio desde que nací. Es algo que mi casa, en la mesa de mi casa, se predicó este evangelio, se habló este evangelio y se vivió este evangelio. Y durante mucho tiempo fuimos conociendo personas como vos, como Gustavo, como David, que realmente hablaban el mismo evangelio y se vivía. Y a veces me cuesta pensar que la unidad es que todos coincidamos en una dirección domiciliaria, sino que la unidad de espíritu. Así es. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves vos, después de tanto tiempo de predicar este evangelio, que ocurra lo que está ocurriendo hoy en la PET? Mira, hace unos años atrás, bueno, primero quiero decirte que encantado de ser secuestrado. Solo me sueltan y después me secuestran. Claro. Este, un poco conectando con la vida, con esta vida nuestra, yo con unos pocos de años más que vos, pero también venir de una historia cristiana. Uno puede decir que se llega a estos momentos por una progresión y una graduación de hechos espirituales que iban desde un imposible hace 50 años atrás a algo que es posible. Es decir, Claro. no es poco común, o es poco común, que una generación logre ver que ciertas cosas que se hablan acá te puedas verla antes de irte de acá. Y eso es una gestión de gracia a donde vemos la voluntad de Dios expresándose y también una gestión, porque la Biblia dice que somos administradores de esa gracia. Si no solo hace falta tener gracia, sino tener administradores. En esa parte de administración veo que, bueno, los nombres de las personas que nombraste, Dios fue uniendo y dándonos cuenta que esto no se trataba de la administración ni de una persona, ni de una verdad personal, ni siquiera eclesiológica. Y hoy estamos disfrutando acá en la PET una expresión que yo creo que es el inicio de este nuevo piso, ¿no? Yo no creo que haya mucho evangelio, pero sí creo que es como un edificio con diferentes pisos. Entonces hay quienes edificaron el subsuelo, otros pusieron el primer piso. Hoy estamos viendo una segunda dimensión, que es ver esta expresión que no tiene racionalmente una explicación, porque es absolutamente espiritual. Y es a la renuncia de lo que decías, de esta unidad en el espíritu, ¿no? Entonces veo, yendo al punto, lo veo como una graduación de una serie de eventos que vos me preguntás, para mi gusto nos llevó muchos años, pero para la próxima generación debería de ser más redentivo. ¿Y cuál es el siguiente paso de la vida del espíritu? Yo hoy te escuchaba hablar de sacudirse el polvo, ¿no? ¿Cómo podemos...? No me sale la palabra de que Pablo hablaba de los pies. El apresto del El evangelio. apresto de los pies, perdón, disculpame, no me salía la palabra. ¿Cómo podemos nosotros llegar con el apresto de los pies y que sea el siguiente paso? O sea, ¿cómo podemos manifestarlo esto? Siempre la manifestación de Dios va a ser proporcional a la exactitud Claro. con la que la verdad de hoy está siendo predicada. Es decir, Claro. esto después de todo se trata de un misterio revelado al espíritu, pero luego esa revelación espiritual tiene que ser administrada, lo que decías, de forma tangible. O sea, ¿cómo hago lo que está en mi espíritu tangible? Y es por un proceso de polvo. Despolvarnos de las obras que se arrastran de la carne
en una generación que a veces lleva demasiado tiempo. Lo que yo creo y veo en el Señor es que en la medida que la generación más joven, en edad, no en el espíritu, yo no creo en la juventud espiritual, creo en la juventud en edad, porque el espíritu no tiene edad. Hoy una persona de 25 años, aunque no tenga toda la experiencia de un líder de 70, el espíritu lo puede tener. Ese caudal espiritual, si abdica a tener sus propias experiencias, se acelera. Ahora, si cada uno quiere, además de lo espiritual, vivir su propia experiencia, por eso hoy decía en la conferencia, si nos pudieran aprovechar a nosotros, pregúntame qué no funciona. Porque lo que funciona está en tu espíritu. Lo que no funciona, lo portamos nosotros. Y no tenemos ninguna... Y no lo decimos desde el resentimiento, lo decimos desde el gozo profético de saber que si no hay una redención en el tiempo. Y esto fue un hecho puntual en la historia bíblica. David fue ungido rey y tuvieron que pasar 20 años para ser puesto en el oficio de rey. Claro. ¿Qué son esos 20 años? Los procesos humanos de aceptación de una decisión de Dios. Tremendo. Es como cuando dicen, todo lo bueno que ves en mí es Cristo y todo lo malo soy yo. Yo la verdad que aspiro a entender lo que es una sola generación en Cristo y que todos los pueblos hayan sido uno y se hayan convertido en una familia. Y ver a la gente mayor como fuente de sabiduría. Y anhelo esos puentes generacionales porque nos convertimos en una generación. Es. Entonces, cuando hablabas me ponía a pensar en cuando Jesús pasa y estaban llevando el cajón, o sea, a un muerto que era un primogénito, y la madre lloraba, y él pasa, y de repente le ora, y dice, camino al cementerio, se encontró con la persona que decía que es el camino. Y se levantó y dice que empezó a hablar, y que todo el pueblo empieza a saber de quién era Jesús. Y eso es lo que ocurre, por eso Jesús decía, tus pecados han sido perdonados, vete a tu casa y contaré lo que pasó. Hay como un mandato después de entender de lo que fuiste libre, hay un mandato después de lo que sentiste liberado. Pero hay un punto que creo que es vital para la manifestación también, que también lo estuviste hablando a lo largo de la PET, es que el pecado no es una falla moral. Porque nosotros vivimos buscando soluciones terrenales a cuestiones espirituales y eternas, y el pecado no es una ley moral, o sea, no es dejar de mentir, no es dejar de robar, porque vos podés coserte la boca y no mentir más, o puedes atarte las manos y no robar más, o puedes dejar tu celular y la computadora y capaz no caer más en la pornografía. Pero la esencia de la naturaleza caída sigue estando ahí y vamos a ir buscando otras cosas. Sí. Sí, por eso de esto se trata de la nueva criatura, ¿no? Cómo la nueva criatura va tomando posición en el alma, convirtiéndose nuestra alma en el verdadero... Esto lo resolvieron nuestros padres, algunos padres de esta generación habían resuelto esto. Nada más que a veces nos parece que caminar sobre problemas resueltos es como morir a la genialidad, ¿no? Claro. Y en vez de ser siervos, nos queremos convertir en genios. O sea, queremos sonar a genios. Claro. Mirá, qué tremendo lo que... Y en realidad no fuimos llamados para ser genios, sino para ir acumulando verdad, progresiva verdad. Y cuando uno lee la Biblia, tenemos una Biblia que duró 1500 años en escribirse. Todo podría haberse reducido a una acumulación de verdad. Claro. Pero cada generación ha hecho de una verdad de Dios un hecho aislado cuando era un hecho concatenado. Exacto. Entonces, si eso lo logramos en nuestra generación, vamos a tener un avance. Los próximos 20 años no es un eslogan. No. Los eslogans no resuelven nada. Yo renuncio a los eslogans. Sí digo que es factible que de acá a 20 años haya una aceleración, que no ha sido poca, claro, porque nuestros padres, digamos en edad, no vieron un progreso tan rápido como el que estamos viendo nosotros. Esto es estar acá y no saber ni siquiera muy bien en nombre, aparte del de Dios, en nombre de qué estamos. Hay que ponerle un nombre porque hay que administrarlo.
porque alguien tiene que dar la cara, porque alguien tiene que dar números, porque alguien tiene que pagar las cuentas. Claro. Pero de allí en más, la administración de encuentros como estos, que no cargan ningún nombre, ya es un avance. Y de eso debería de suceder cada vez más. Claro. Es cuando todo lo que ocurre bajo la revelación de Jesucristo, ¿no? Que todo es levantado a la persona de Jesús en todos los ámbitos de nuestra vida y ese es el típico filtro de ¿dónde está aquel? Que le preguntaban a los discípulos cuando Jesús se esconde en la fiesta, de ¿dónde está aquel? Y de repente empiezas a encontrar ¿dónde está aquel en la relación con tus padres? ¿Dónde está aquel en la relación con tu cónyuge? ¿Dónde está aquel la relación con tus hijos, con tu relación al dinero? La revelación de Jesucristo empieza a afectar donde todo piso es santo. Donde vivimos con los pies descalzos como Moisés, porque Moisés tomó conciencia, no es que Dios llegó y se hizo santo el piso, es como tomás conciencia de que estás habitando en él y por eso empezás a vivir con ese temor y temblor que decía Pablo, de guardar a dónde estás viviendo, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente emocionado de verdad de poder ver la cercanía de la generación, de los padres hacia los hijos y que están siendo devueltos los corazones. Y la verdad que yo te quiero agradecer porque sos parte porque justo mi papá siempre dice algo que es muy interesante, que la antorcha no se pasa, sino que uno se enciende la antorcha de los otros. Así es. Y es esta cosa de no responder, hoy decías, que no suene a Biblia, sino que huela a Dios. Porque ahí hay esencia. Sí. Hay esencia. Hay esencia. Sí. Es esto de esto que decía, ¿no? De encender la antorcha de la próxima generación. Respetar las diferencias. Esto no es un atentado a la uniformidad. La unicidad, si hay algo que no es uniformidad en esencia. Claro. Es como en un ejército. Un ejército no es gente con un uniforme, o sea, cada uno tiene su identidad. Pero en un momento, si querés conducir un ejército, necesitas epidérmicamente uniformarlo, porque si no perdés conducción. Entonces ahí es donde tiene sentido a veces ser uniformes en algunas cosas, pero en la esencia, cuando ese uniforme se saca, no se violentó la identidad, no se violentó lo que Dios le dio a cada uno. Pero cuando nos expresamos ante asuntos de enemistad, ahí sí tenemos que tener un uniforme. Ahí tenemos que tener un mismo sentir. ¿Viste cuando la dice revístanse de la nueva criatura? De vístanse, ¿Sí? pero vístanse. Y vestidos. Claro, a veces me impactó cuando hace la parábola de que llaman a todos a la fiesta y uno dice, no puedo porque tengo un casamiento, otro compré tierra, y cuando dice, bueno, llamen a todos los que encuentren en la calle, llamen a todos a los que vean y tráiganlos. Y hay una persona que entra y dice que no estaba vestido para la ocasión y lo mandan al infierno. Y yo de chico siempre decía, pero lo encuentran en la calle, lo invitan y encima al no estar vestido, pero después me di cuenta que cuando me entero de que en esa época no solamente se invitaba y se servía la comida, sino que también se le daba la ropa a los invitados. Y era una falta de respeto no entrar a la mesa. Entonces, a mí siempre me sonó esta sensación de escuchás que hay una invitación, sabés que la mesa está servida, ves que hay gente que tiene su lugar en la mesa. Pero si no estamos revestidos de Cristo no nos podemos sentar a disfrutar la comunión y por eso la manifestación no ocurre en nuestra vida. Así que, Juan, de verdad estoy súper agradecido de poder tener un tiempo con vos. Sé que va a ser la primera y gracias por tu tiempo, de verdad. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por los que trabajan allí detrás de la cámara y por todo el trabajo que hacen. Te agradezco mucho, ha sido un privilegio y que sea el comienzo de muchas, que podamos tocar estos temas de manera más profunda y quedarnos café de por medio. Muchas gracias, Juan. Gracias, hijo.